Buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. Yo soy Cintia Guamán, soy especialista de patentes en Clarke Modet, Perú. Y el día de hoy les voy a hablar acerca de la estrategia de internacionalización de patentes. Para ello empezaré definiendo algunos conceptos clave que muchos de ustedes ya deben saber, pero que es necesario recalcar el día de hoy. Uno, que no existe una patente internacional. No existe una patente internacional única que otorgue protección a nivel mundial. Dos, no existe un organismo que pueda otorgar una patente a nivel mundial. Cada país tiene su propio organismo que otorga la patente dentro de su jurisdicción. Un organismo no puede otorgar una patente en una jurisdicción o país que no le corresponde. Y el principio de territorialidad. ¿Qué quiere decir el principio de territorialidad? Eso quiere decir que cuando una patente solo es válida en el territorio o país en el cual fue otorgada. Cuando una patente es otorgada en un país, no significa que automáticamente vaya a ser otorgada o sea válida en otro país. Se tiene que presentar distintas patentes en cada uno de los países para obtener la protección que se requiere. Ahora la pregunta es, ¿cómo hago para internacionalizar mis patentes? Para ello se debe saber que la internacionalización de patentes es una estrategia comercial que depende, uno, del mercado objetivo, depende de dónde estén nuestros principales competidores y sobre todo del presupuesto con el que contemos. Porque obviamente, si presentamos solicitudes de patentes en varios países, mayor va a ser la cantidad de presupuesto que se necesite. En esta ocasión voy a explicar dos vías por las cuales podemos internacionalizar nuestras patentes. Uno, el Convenio de París, o directo o de manera directa, y otra, la vía PCT. Se prefiere presentar o optar por la vía directa o Convenio de París cuando se quiere internacionalizar en pocos países. Comúnmente, los clientes que trabajan con Clarke Modet, si es que desean presentar solamente en 2 o 3 países y necesitan una protección rápida, optan por la vía de París. Pero la vía PCT se recomienda cuando se quiere presentar patentes en varios países. Además, por la vía PCT uno tiene un mayor tiempo para decidir a qué países entrar y también para poder obtener los fondos que se necesiten. Este es un esquema comparativo de ambas vías. Como dije, la vía de París, ahí podemos ver que dice 0, que es la presentación de la solicitud en un país. En nuestro caso sería, por ejemplo, la presentación de una solicitud acá en Perú ante Indecopi. Para ello, en esta vía tenemos hasta 12 meses, puede ser antes, para presentar las solicitudes de manera directa en diferentes países que sean parte del Convenio de París. Por otro lado, tenemos la vía PCT, que igual comienza con la presentación de la solicitud en un país, o sea, acá en Perú. Tenemos 12 meses para presentar esta solicitud PCT y después de eso tenemos hasta 30 meses para entrar en fase nacional. Quiere decir, para presentar las diferentes solicitudes en los países en los que nosotros queramos. Esta vía PCT tiene más pasos que voy a explicar posteriormente, pero básicamente en este esquema podemos ver la comparación de ambas vías. En cuanto a la vía PCT, lo primero que tenemos que hacer es, obviamente, presentar la solicitud PCT. Aquí quiero recalcar que la solicitud PCT o la vía PCT es solo una vía de tramitación. La vía PCT no te otorga ninguna patente, porque ya dije que no existe la patente mundial o que tenga protección a nivel mundial. Es solo como una vía que canaliza la tramitación y que posteriormente te da tiempo para presentar la solicitud en diferentes países. ¿Dónde se presenta la solicitud PCT? El trámite de la solicitud PCT se hace a través de la Oficina Mundial de Propiedad Intelectual, pero hay diferentes oficinas receptoras. Para el caso de Perú es Indecopi. ¿En qué idiomas? Bueno, esos son los idiomas oficiales
y obviamente nosotros lo presentamos en español. Y lo primero que tenemos que hacer es llenar ese formulario PCT-RO 101 y también adjuntar el documento técnico. Acá por este lado podemos ver las tasas, esas tasas son actualizadas al año 2025. Bueno, este es un esquema que muestra el origen de las solicitudes PCT. Como podemos ver, la mayoría de solicitudes PCT, al menos en el caso de Latinoamérica, vienen de Brasil. Perú todavía tiene muy pocas solicitudes que son presentadas por PCT a comparación de los demás países. Después de que ya presentamos nuestra solicitud PCT y que ha sido admitida por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, viene el informe de búsqueda con opinión escrita. Este informe de búsqueda es realizada por ciertas autoridades internacionales de búsqueda, que son las que podemos ver allí. Si nosotros queremos que ese informe de búsqueda con opinión escrita sea en español, debemos optar por la Oficina Española de Patentes y Marcas o por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile. Estas son las tasas también actualizadas que se pagan por ese informe de búsqueda y opinión escrita de esas dos oficinas que hacen ese informe en español. Acá cabe recalcar que en la Oficina Española de Patentes, si bien el precio es un poco mayor a la Oficina Chilena de Patentes, ellos ya tienen un descuento incluido para nosotros. Acá hay algo que también quiero recalcar ya de manera, como mi experiencia personal, y también para que lo sepan. Si es que este informe de búsqueda o opinión escrita da un resultado favorable, no significa que vayan a otorgarte después las patentes en los diferentes países. Simplemente es para que uno como solicitante vea cómo está mi solicitud de patente a nivel internacional. Después de la primera búsqueda preliminar y el primer informe, se puede optar por un informe de búsqueda suplementaria con un examen preliminar de patentabilidad. Esto de acá es opcional, es un paso opcional y que la mayoría de solicitantes no lo hace. ¿Quiénes sí a veces realizan este paso? Aquellos solicitantes que han obtenido un resultado desfavorable en el primer informe y que presentan esta solicitud para que otra entidad diferente a la que le realizó el primer informe les haga este nuevo examen. Con este nuevo examen, ellos también pueden presentar enmiendas a su documento técnico, a las reivindicaciones, para tal vez subsanar algunas observaciones que la primera entidad les ha hecho. El plazo máximo para solicitar este informe de búsqueda suplementaria es de 22 meses a partir de la fecha de la prioridad, es decir, de la primera presentación, de la primera solicitud, que en nuestro caso sería la primera solicitud que se presentó en Perú ante Indecopi. Y luego ya vienen, después de que ha pasado todo este trámite, vienen ya las presentaciones en fases nacional, que quiere decir la presentación de todas las solicitudes en cada uno de los países que yo haya elegido para presentar mi patente. ¿Ante quiénes se solicita? Ante cada una de las oficinas de patentes de los diferentes países. ¿Cuándo? Antes del vencimiento de un plazo de 30 meses a partir de la fecha de la primera solicitud. En algunos países es hasta 31 meses. Y para ello se debe tener en cuenta, uno, los requisitos mínimos que pide cada uno de los países, el idioma en que tiene que estar presentada la solicitud y también qué es patentable o qué no es patentable en cada uno de los países, porque cada país tiene su propia jurisdicción, cada país tiene su manera de examinar la solicitud de patente y se tiene que tener en claro qué cosas sí puedo patentar en un país, qué cosas no puedo patentar en otro país y en qué consiste el trámite en cada uno de los países. Este es un cuadro comparativo donde podemos ver algunos países que, bueno, con los que yo directamente he trabajado, porque Clarke Mode tiene oficinas en dichos países, los idiomas en los cuales tiene que estar la solicitud sí o sí,
La tasa de presentación en dólares, esas tasas son los costos aproximados, son actualizados. Son costos aproximados porque cada una de esas tasas se pagan de acuerdo a la moneda local del país. Luego, el tiempo límite para presentar la traducción, sobre todo en el caso de Brasil, que se pide que la solicitud sea en portugués. Al momento de presentar la solicitud, por ejemplo, en Brasil, es necesario que esté traducido al portugués el título, el resumen y las reivindicaciones de la patente. Después, todo lo demás del documento técnico o las figuras se pueden presentar hasta 60 días desde que la Oficina de Patentes de Brasil nos notifique. Y finalmente he puesto en la última columna el tiempo aproximado de emisión de la primera acción oficial. Estos tiempos han sido actualizados a septiembre de 2025 porque ha sido información que me han dado mis colegas de los diferentes países. Y bueno, podemos ver que Brasil es uno de los países que más se demora. Ahí podemos ver que uno de los más rápidos es España. También en Latinoamérica tenemos a Chile, a Colombia, que han reducido bastante el tiempo, están en 3 años desde que presentas la solicitud en fase nacional hasta que te emiten tu primera acción oficial o tu primer informe de patentabilidad. En Perú el promedio es de 4 años, de 3 a 4 años. Acá en este cuadro podemos ver también, continuando con lo que estaba explicando, cuál es el tiempo promedio en meses en que se demoran los países en emitir el primer examen de patentabilidad. ¿Y cuánto es el tiempo? Ese es en el color azul oscuro, y en el color turquesa es el tiempo que se demora para emitir la primera decisión, es decir, la resolución ya sea de concesión o de negatoria. Y finalmente, este es un cuadro comparativo de la materia patentable en cada uno de los países. Bueno, yo también he escogido los países en los cuales yo trabajo directamente. Ahí podemos ver que en este caso, los usos, por ejemplo, que no son patentables acá en Perú, que tampoco son patentables en Colombia, sí son patentables en Brasil, en Chile, en México. Por otro lado, tenemos en mi caso yo soy químico farmacéutico, veo bastantes patentes farmacéuticas, los polimorfos farmacéuticos, que los polimorfos farmacéuticos en Perú sí son patentables, sí se obtienen patentes de ese tipo de invenciones, pero en Uruguay no se otorgan patentes para polimorfos farmacéuticos, y en Colombia es difícil que te otorguen patentes de ese tipo. Y en cuanto a los métodos terapéuticos, en teoría, todos esos países no se puede patentar los métodos terapéuticos. Sin embargo, hay un tipo de redacción específica de las reivindicaciones que hace que en Brasil, en Chile y en México sí se pueda patentar un método terapéutico. Eso es todo. Muchas gracias.